il sindaco di Milano, state a casa. En su abrumadora expansión por nuestro planeta, Italia ahora supera a China en el número de muertes relacionadas con el COVID-19. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? el coronavirus azota al continente europeo. Cerca de 2.500 militares ya han sido desplegados. Y mientras el mundo observa perplejo, Teníamos el ejemplo de otros países donde habíamos visto cómo la epidemia se había ya cobrado contagios de miles de personas. No me es indiferente, pero no me preocupa especialmente. Ya me ve, yo estoy en la calle sin mascarilla y sin nada. la pandemia más devastadora de la era moderna avanza sin control. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes ninguno. Claro, nos vemos a las 8, ¿no? Nos vemos a las 8 en el aplauso. La cronología del coronavirus en Europa. El sector, digamos, sanitario se vio completamente desbordado. La gente todavía estaba muy dudosa si ese escenario iba a llegar al Reino Unido. Del estado de alarma. A través de la mirada de nuestros corresponsales en la zona cero. Cuando uno enfrenta una situación de estas características, tiene que tener muy presente que está asumiendo un riesgo. Una molécula está poniendo de rodillas al ser humano. No hay nada con lo que se pueda comparar esta historia. Nunca hemos vivido una situación así. Morimos solos, pero con el coronavirus morimos más solos que nunca. Nunca antes se había usado el estado de alarma para una emergencia sanitaria como ha ocurrido este 2020. En ningún momento pensé que las cosas podrían llegar al extremo que llegaron finalmente. El coronavirus es algo que afecta a todo el mundo, es decir, afecta a todos los países, a todos los continentes. Pudo haber sido un signo de la falta de seriedad con que se tomó la infección, a la que se le denominó como una gripe más. La comunidad sanitaria mundial ha centrado su atención en los últimos días en algunas naciones que han experimentado un alarmante salto en la cifra de muertos y contagiados. Enero fue el mes de la primera toma de contacto en Italia, ¿no? Buonasera a tutti. Se han detectado los primeros casos positivos en Italia. 2 turisti cinesi. Una pareja de chinos que está en Roma. El primer ministro, Giuseppe Conte, decreta la emergencia nacional. Todo empezó a finales de enero. Recuerdo que el día 31 de ese mes era justo cuando llegó a Madrid un avión que estaba repatriando a ciudadanos españoles que residían en Wuhan, la ciudad donde tuvo inicio el brote de este coronavirus. Esa misma jornada, a la medianoche, además se notificó el primer caso confirmado y positivo de COVID-19 en España. Si nos ponemos a analizar el sistema de salud, las economías europeas, que son sólidas, este virus creó un completo caos y nos da un sentido de cuán grave es la situación. Tras decretar esa emergencia nacional a finales de enero, las primeras semanas de febrero son semanas sobre todo de controles en los aeropuertos, en las llegadas. Se suspenden los vuelos con China y digamos que el país sigue en tensión, sigue en alerta hasta que digamos que estalla la bomba. Mucha preocupación en el mundo entero de que Italia se encuentra en estos momentos ahora en el foco rojo del coronavirus. El registro más grande es en Italia, donde ya se contabilizan 400 casos y 12 muertes. En Roma seguimos atentos ante el drástico aumento de casos de coronavirus, la caída de los índices económicos, la bolsa de Milán y la cancelación de grandes eventos encienden las alarmas de todo un país. Los casos asociados a la enfermedad aumentan en Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, importantes zonas consideradas el motor económico del país. En este momento, muchas personas, yo mismo también, nos estamos preguntando cómo es posible que en Italia haya tantos casos que se han descubierto.
el sector, digamos, sanitario se vio completamente desbordado. Es decir, en las primeras semanas de la crisis, los presidentes regionales, también en gobierno, empezaron a correr de un lado para otro, buscando estar debajo de las piedras mascarillas, respiradores, dispositivos de protección. Los enfermeros se iban a atender a pacientes con coronavirus sin protección. Muchos de ellos tuvieron que ponerse hasta bolsas de basura. Desgraciadamente, no podemos contener la situación en Lombardía. El nivel de contagio es muy alto y ya ni siquiera estamos contando los muertos. O sea, el caso de Italia es extraño, o sea, es decir, ¿por qué tantos contagiados? ¿Por qué tantas víctimas mortales? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? No está claro. El sufrimiento de Italia nos llegó a todos. Era incomprensible la magnitud del problema, la magnitud del sufrimiento. Hablemos ahora de España, ya que se confirmó este lunes por la noche el tercer caso del coronavirus. En ese momento lo primero que pensé fue que la situación sería similar a experiencias anteriores, como la gripe porcina o como la gripe aviar. En ningún momento llegué a pensar que pudiese llegar a España con la magnitud con la que finalmente llegó. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia. A partir de las 12 de esta noche no podrán acceder por la vía terrestre nadie, salvo ciudadanos españoles que quieran regresar al país. Habla la Policía Municipal de Madrid. Y la semana antes al decreto del estado de alarma es cuando ya yo creo que la población en su conjunto ve que esta situación es irreversible, que algo muy grave va a pasar. España actualmente tiene medidas muy estrictas para enfrentar esta pandemia. La estación de trenes de Atocha, el epicentro del tráfico ferroviario aquí en Madrid, como podéis ver, pues la estación está prácticamente vacía. O todos ponemos nuestro granito de arena o esto no hay forma de combatirlo. Pasamos ahora a España, porque allí el coronavirus ya deja un saldo de 598 muertos. No había aún la capacidad diagnóstica para conocer dónde se encontraba el virus en cada momento y eso hacía temer que se pudiera extender más, como finalmente ha ocurrido. Fue una progresión, yo te diría que diaria, de número de infectados, posteriormente de número de fallecidos, hasta llegar a un punto en el que ya la situación evidentemente se configuró como algo insostenible. Muchos servicios y centros hospitalarios en España están sufriendo una gran presión por el alud de pacientes que tienen que atender. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmara que se habían hallado cuerpos abandonados en algunas casas de retiro. Hay veces que piensas y ves a gente que lo está pasando mal o que se va, y es entonces cuando realmente te das cuenta de dónde estás y lo que estás viviendo, y es cuando te caes, en realidad es cuando te caes y cuando lloras y cuando sufres. He estado toda la tarde pinchando en sillas de ruedas a los pacientes, porque no hay camas disponibles ni siquiera para poner en los propios pasillos. Son tantas las historias personales, son tantas las historias de ancianos, son tantas las historias de niños, de familias. Madre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mejor, ¿no? ¿Te has tomado la temperatura? Interrumpimos nuestra programación de CNN en español para informarles de una conferencia de prensa que se está llevando a cabo en estos momentos sobre el estado de salud del primer ministro británico Boris Johnson. A medida que los números en Europa ascendía de la misma forma nuestra ansiedad, una ansiedad global. Era seguro que estos casos se iban a expandir rápidamente en Europa. Marzo fue el mes de la hecatombe, fue el mes del tsunami. Una caravana de camiones militares pasa por Bérgamo, una ciudad del norte de Italia. Los crematorios están tan repletos que los militares están transportando a los muertos. Entonces ver ese desfile macabro de camiones militares llevando todos estos féretros es una imagen que creo que nunca se borrará de la mente de todos los italianos. Y según el Ministerio de Salud de Francia, dijo que se ha producido, y cito, un número sin precedente de evacuaciones médicas para aliviar
la presión sobre las regiones más afectadas por el virus. Este lunes termina con mucha preocupación en Gran Bretaña. La condición del primer ministro empeoró en horas de la tarde y, siguiendo el consejo del equipo médico, se decidió trasladar a Boris Johnson a esta unidad. No fue sino hasta que vieron al primer ministro en la unidad de cuidados intensivos que las cosas se tomaron en serio. Esta mañana hemos tenido noticias por parte de los voceros de Downing Street. Sabemos que el primer ministro Boris Johnson ha estado con la ayuda de oxígeno, pero que no ha necesitado apoyo para respirar. En primer lugar, las decisiones del gobierno, la toma del gabinete. Se ve ahí muy claramente que Dominic Raab no quiere dejar claro que él está a cargo ahora, algo que preocupa mucho, puesto que si el primer ministro Boris Johnson no está en condiciones de tomar decisiones, ¿quién las puede tomar? Alemania registra su mayor número de muertes por coronavirus en un solo día. Al menos 266 personas fallecieron por COVID-19 en las últimas 24 horas, según el Centro de Control de Enfermedades de ese país. Murió por coronavirus el médico que le había advertido el primer ministro Boris Johnson sobre la escasez de elementos de protección para los trabajadores de salud. Las autoridades informaron que el Reino Unido ya supera las 30.000 muertes por coronavirus, la cifra más alta en países europeos. Otros países europeos siguieron un modelo completamente diferente. En Suecia, por ejemplo, fue el gobierno que le dijo a sus habitantes: ustedes manejan el distanciamiento social de manera voluntaria. En Rusia, la información llegó por cuentagotas. La comunidad internacional recién tomó nota de lo que pasaba en Rusia cuando la gravedad de la situación se hizo obvia. Y esta es una imagen para la historia. La fe y el arte se juntaron para intentar devolvernos la esperanza en la voz del gran tenor italiano Andrea Bocelli. Yo creo que lo que genera esperanza es cuando hay alguien que te da algo completamente gratis. Y estos gestos sí que se vieron, ¿no? Enfermeros, enfermeras que iban a trabajar y su familia lo aceptó. Aceptó el riesgo de contagiarse porque decidieron que lo importante era estar unidos y apoyar a esa enfermera, a ese enfermero que se iba a trabajar en condiciones no adecuadas, ¿no? Me provoca mucha esperanza ver cómo la sociedad en su conjunto se ha movilizado de forma solidaria con los sanitarios, con los médicos, con las enfermeras, con la policía, con el ejército, que son los que están en la primera línea de frente de esta batalla, ¿no?, que todavía no está ganada, pero que bueno, la sociedad y todos pensamos que en algún momento la vamos a ganar. Esta pandemia yo creo que nos ha hecho a todos mucho más conscientes de lo que significa la globalización para lo bueno y para lo malo. Nos ha hecho entender cómo estamos verdaderamente interconectados. El 51% de la población española este lunes entraba ya en esta primera fase de la transición hacia la llamada nueva normalidad. Los territorios beneficiados desde hoy podrán disfrutar las terrazas de los restaurantes y de los bares, aunque tan solo usando un 50% del aforo que normalmente tenían. Y sin duda alguna, a partir de ahora lo que veremos es que no solamente ante una pandemia planetaria, sino que ante otro tipo de situaciones de gran conmoción social, pues hay que estar preparado para cualquiera de estas situaciones. La ciudadanía no ha tenido otra que desarrollar esa resiliencia, resignarse ante esta situación, pero veo que también poco a poco van desarrollando un cierto grado de esperanza, de positivismo, al ver que la situación podría estar bajo control y sobre todo cada vez que salen informaciones de cómo se está avanzando para tener una vacuna, cómo esta podría ser una realidad que nos permitiera recuperar la normalidad, aunque es obvio que una vez esta situación termine y se levante el estado de alarma, nada volverá a ser como antes.